Buenas tardes, hermanos. Le doy gracias a Dios por poder estar con ustedes en esta noche y gracias a cada uno de ustedes que se sintoniza y que escucha, que ve este mensaje de los martes. Vamos a ir al Señor en oración y poner este tiempo en sus manos. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu grande e inmerecido amor, Señor. Te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque nos has dejado tu palabra y por lo que en ella encontramos. Oramos que hoy nos hables, ministres a cada uno de los que estamos acá. Tú conoces nuestras necesidades en particular. Conoces, Señor, cómo estás limpiándonos, purificándonos, lo que estamos atravesando y cómo tus propósitos se están efectuando en nuestras vidas. Y oramos que así sea. En el nombre de Cristo, amén. Parece increíble realmente que la Semana Santa fue hace un mes, pareciera más de un mes. Pareciera que hace poco estábamos en ella y ahora ya estamos en mayo y ya vamos a estar este próximo domingo, estamos celebrando el Día de la Madre. El tiempo vuela y yo quiero hablarles hoy sobre en Marcos 11, he estado estudiando Marcos desde el año pasado y quiero ver que veamos nuestra Biblia en Marcos 11 y vamos a ver de los versículos del 12 al 26, pero me quiero enfocar en la situación que ocurre acá. Y tal vez usted ha escuchado antes esta situación, este relato, lo he leído antes, y es cuando dice que Jesús maldice a la higuera estéril. Así es el título en mi Biblia, la Reina Valera, maldición de la higuera estéril. Entonces vamos a Marcos 11, versículo de 12 al 14. Al día siguiente, y eso es después de la entrada triunfal que acaba de acontecer, cuando todo mundo, Jesús entra, le quitan sus mantos, lo proclaman rey, Hosana, y después de que ha sido esa gran ovación, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este pasaje me ha llamado la atención siempre porque vamos a ver qué es lo que pasa. Pero dice que Jesús venía con sus discípulos, que vio a lo lejos un árbol, una higuera que tenía higos, no tenía higos, tenía hojas, y no era el tiempo aún del fruto, de que se dieran estas frutas, higos, pero el árbol tenía hojas. Y cuando yo me ponía a estudiar y leer, decía que cuando un árbol tenía hojas, se esperaba que diera frutos. Y a pesar de que no era el tiempo de los frutos, el hecho de que este árbol tuviera hojas daba la idea, o se suponía que debería tener frutos. Pero no es así. Y llega Jesús y de manera audible, cuando dice esto, dice: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyen sus discípulos. Ahora Jesús pudo haber dicho, o no debe haber dicho, simplemente llegado a donde el árbol y haber dicho: ay, qué lástima, yo que vengo con hambre, vengo y quería unos higos y no encuentro nada. Pero no es eso lo que dice. O simplemente se pudo haber cruzado de brazos viendo y no haber dicho nada. Pero la palabra se toma el tiempo de decir específicamente que cuando Jesús ve aquel higo, aquella higuera, las palabras que él dice, por alguna razón será. Y me puse a pensar cuál es la lección para sus discípulos en aquel entonces y cuál es la lección para usted y para mí. De primera a primera, como me pasa a mí, no sé si a usted le pasa, que cuando usted tiene hambre, tal vez dice cosas que luego se lamenta. Y no está la comida todavía. Ay, con el hambre que yo tengo, y solo esto hay de comer. Y cómo me voy a llenar solo con esto. Y que todavía tengo que esperar a comer todavía es tarde. Hay unos muy queridos amigos, no sé, tal vez no ven este mensaje, que cuando me invitan a comer a la casa de ellos, yo sé que me invitan a la 1, pero que realmente, esto es los domingos, vamos a terminar comiendo hasta las 3 de la tarde.
Y para las 3 de la tarde, después de que yo he desayunado a las 7, aguantarme hasta las 3 de la tarde es como que realmente vale la pena aguantar tanta hambre para llegar a las 3 de la tarde. Y sí, la comida es otro nivel, ella es una excelente cocinera y por eso vale la pena. Pero sí lo pienso 2 veces y pienso, tal vez debo comer algo antes de irme. Y no sé, me decía hoy en escuela dominical alguien, si este fue el caso, que Jesús acaso iba enojado, iba molesto, el hambre, el cansancio, el sol, lo que había caminado, le hacía de repente tener hambre y qué decepción cuando llega aquel higo, aquella higuera y no encontrar ningún higo. Conociendo lo que sabemos de Jesús, que Jesús sí es cierto, que era hombre, pero que no actuaba fuera de carácter, había una lección detrás de esto. Y no era porque era un hombre caprichoso, enojado, se encaprichó porque no había higos cuando él quería comer higos. No es el caso de Jesús, no es el Jesús que conocemos. Pero esto le molesta, le causa que, al punto de que dice algo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué lo dijo en voz audible? Una, para que sus discípulos lo escucharan. Y dos, para que quedara una lección, y después lo escribieran y quedara una lección para nosotros. Y eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué habrán, les decía a mis alumnos de escuela dominical, qué habrán pensado los discípulos cuando escuchan que Jesús dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti? ¿Habrán pensado que esto realmente Jesús estaba hablando en serio o hablaba simplemente en su enojo, como cuando uno se enoja y dice cosas que luego se arrepiente, que realmente no son del todo reales, como que, ay, ojalá esa persona nunca hubiera nacido, ojalá, o cosas que solo se le salen a uno por el enojo, pero que realmente no, al fondo, al final, al fondo de todo, no lo quiere decir uno, realmente quiere decir esto. Seguimos leyendo. Y dice en versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales de sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Jesús sigue el recorrido con sus discípulos, llega al templo y no sorpresa, porque él ya había estado antes en el templo, ve para su malestar, ve aquel el templo donde él dice que iba a ser una casa de oración para todas las naciones. De repente se ha convertido en un mercado que venden animales para las personas que tenían que dar sacrificios y que no habían traído su sacrificio, que pensaban que tal vez era un precio exorbitante porque, bueno, ocupabas hacer el sacrificio, y había gente que se aprovechaba de la situación. Había gente que tal vez para las personas era más cómodo. Imagínate, tengo que ir desde el pueblo y llevar esta paloma, o tengo que llevar este cabrito, o tengo que llevar este animal y sacrificarlo. ¿Por qué mejor no lo compro en el templo? Y se volvió un asunto de conveniencia para uno. En vez de lo que tenía que representar, el pago del pecado de uno, se volvía simplemente un ritual para las personas que venían a hacer esto, una tarea por cumplir. Y para los que vendían estos animales, se volvía una oportunidad de ingreso, una oportunidad para generar ingresos, pero a un precio exorbitante. Y aquello que el Señor, que el Señor había instituido, de repente se había convertido en un mercado. ¿Será que nadie más habrá notado eso que estaba sucediendo? ¿Será que nadie más habrá dicho, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es la casa de oración y ahora es un mercado. ¿Cómo se aprovechan de la necesidad? Y me imagino que habían unos, porque siempre hay unos fieles, que habían ahí sinceramente buscando dejar su sacrificio ahí. ¿Cómo se aprovechan de la necesidad de uno? Y nadie más antes de Jesús había cuestionado lo que estaba pasando. Nadie había dicho, ¿por
qué han permitido que esto se convierta en un mercado? ¿Por qué habrán permitido que en medio de este templo, que es casa de oración, estén ahí los animales de todo hacer sus necesidades, especie animal, estén haciendo bulla, viene uno a concentrarse a orar? ¿Y cómo es posible que una persona va a venir a buscar del Señor en medio de este relajo? No había habido nadie más que había sentido esta incomodidad. No había habido nadie más que había tenido el valor de pararse y decir: esto no fue lo que el Señor tuvo en mente cuando instituyó esto. ¿Cómo han permitido ustedes que esto se convierta en un mercado? Y me pregunto qué pensó la gente cuando ve a Jesús. ¿Qué pensaron los discípulos cuando ven a Jesús actuar de esta manera? Habrán algunos que habían dicho: ya era tiempo que alguien hiciera algo al respecto. Ya era tiempo que alguien se parara, se levantara y pusiera un fin a esta locura, a esto que está sucediendo. Habrían otros que tal vez pensaron: se le disparó a Jesús, se ha vuelto loco. Te dije que era un hombre, que era un loco este. ¿Cómo puede ser posible que este esté tirando cosas? No se da cuenta del relajo del que está haciendo. ¿Qué habrán pensado los discípulos? Hay que decirle al maestro que se calme un poco. Hay que decirle al maestro que, hey, take it easy, pensarlo mejor. Maestro, tal vez no es para tanto, tal vez. Y te imaginas en qué lío te estás metiendo, maestro, cuando estás haciendo todo esto. Te estás echando a todos estos vendedores en contra tuya. No solo a eso, sino que las autoridades religiosas y nosotros, porque estamos contigo, nos vamos en la colada. ¿Habrán pensado eso los discípulos? ¿O habrán aplaudido y habrán agarrado ellos también, y ellos agarrado valor y se habrán tomado empoderado y habrán empezado a darle vuelta a aquellas mesas? Se habrán unido a lo que Jesús estaba haciendo y diciendo: ya era tiempo. ¿Qué habrá sucedido? Dice que las autoridades religiosas, cuando ven esto, en vez de aplaudir a Jesús, que eran las personas encargadas de enseñar, se molestan. Y dicen: esto es la gota que derramó el vaso. Después de esto, Jesús tiene que morir. El versículo 18 dice: y lo oyeron los escribas y los fariseos y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar de la noche, Jesús salió de la ciudad. Después vamos al versículo 20 al 26, regresando a la higuera. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todos los que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando alguien estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Viene Jesús con sus discípulos al día siguiente, nos recalca Marco, y cuando pasan, ven la higuera seca. Me imagino que ninguno de ellos iba pensando: ¿cómo estará aquí la higuera? Me imagino que tal vez alguno se recordó del incidente, pero lo que no esperaban ellos y lo que encontraron fue que la higuera estaba seca. Y Pedro le dice: maestro, mira, aquí higuera que tú maldijiste se ha secado. Y no sé qué pasó por la mente de Pedro. Si Pedro pensó: qué casualidad, qué cosas, ¿no? Cómo esta higuera realmente está seca. O si habrá pensado que lo que el maestro dijo, las palabras del maestro, fue lo que causaron que aquella higuera se secara. El poder de la oración. Y Jesús le dijo: tened fe en Dios. Y le dice: porque os digo que cualquier cosa que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
creo que cuando estaba pensando qué relación tiene la higuera con esto, con esta historia, ¿qué querrá el Señor mostrarnos hoy en día? ¿Qué quiso mostrarle a sus discípulos? Si nos recordamos el templo, que era el templo de oración, en donde la gente iba, dice mi casa, Jesús se enoja porque cuando vea que el templo, que es a donde tienen que ir a orar, ahora es lo que menos es, se ha vuelto un ritual, se ha vuelto un mercado, pero ya no es un templo para ir a buscar del Señor en oración. Y esto significa que probablemente la oración del pueblo, de la gente, había decaído porque no iban ya a orar. Este es un templo, lo que es una casa de oración para no solo para ustedes, pero todas las naciones. Y ahora se ha convertido en esto. Y le dice, y después viene y cuando encuentran la higuera, les habla acerca de la oración. ¿Y cuál será la relación de esto? Usted y yo somos llamados a orar. Y tal vez hay algunas situaciones que han hecho que nuestra vida de oración ha decaído. Tal vez no oramos con el mismo fervor que orábamos cuando hace unos años, cuando las cosas estaban en algunas situaciones que nos encontrábamos. Tal vez nuestra oración ahora ya no es con la misma intensidad, o tal vez se ha convertido simplemente en un ritual que uno ora cuando te dicen, por favor, ora por esa persona que está enferma. Y no ora, pero realmente simplemente ora para decirle a la persona, sí, estoy orando por vos. Pero no cree que aquella oración puede cambiar, puede transformar una vida. Y Jesús les recuerda a sus discípulos acerca de la oración. Y les dice, les llama, oren, oren y crean. Porque si ustedes creen, será hecho. Y creo que también esta es una enseñanza que ha sido mal dada. No, o que lo que la gente cree que realmente si uno clama, Dios lo hará. Ahora está muy de moda eso. Pero nosotros sabemos que si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad del Señor, Él puede hacer aquello. Él tiene el poder para hacerlo. De eso no hay duda. Pero la situación es, ¿está en su voluntad contestarnos como le estamos nosotros pidiendo? ¿Como queremos que lo haga? O tal vez Él sabe que no es lo mejor contestarnos como nosotros quisiéramos que lo hiciera. Pero viene Jesús y le dice, si ustedes creen, y le dicen a esto que se quite este monte y échate en el mar, así habrá de pasar. Y no dudaren, dice el versículo 23, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Honestamente, cuando veo la situación del mundo, que ahora aquellas cosas que antes llamábamos malas se llaman buenas, que parece que por más que luchemos no podemos vencer al enemigo, y que el enemigo es tan poderoso, tiene tantos recursos, tiene tantas maneras, está alcanzando a los jóvenes, está transformando los corazones de los jóvenes de una manera exponencialmente, que nos estamos endureciendo más hacia el Señor y que no hay ese amor por los hermanos. Pareciera que estamos en una batalla que no podemos ganar. Y honestamente, ese pensamiento me ha pasado por la mente. Y te desanimas para orar. Pero el Señor me recuerda que tengo que orar y que está en sus manos hacer aquello. Él es Dios y puede contestarlo, hacerlo como a Él le parece y de la mejor manera. Hermano, ¿cómo está su vida de oración? ¿Está usted orando, intercediendo? Honduras ocupa que nosotros oremos. Honduras, la única forma que nos vamos a mantener firmes ante esta ola que nos viene es clamando al Señor. Porque si no, nos va a llevar de encuentro y vamos a fracasar. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo está usted orando en forma individual? ¿Cómo estamos orando con su familia, en su trabajo, con su iglesia? El Señor nos manda a orar.
nos manda que clamemos, nos manda que seamos aquellos que nos pongamos en la brecha y oremos en medio de todo lo que viene. Ocupamos orar por nuestros jóvenes, que cada vez están siendo más y más seducidos hacia el mal, haciendo daños irreversibles. Cada vez están siendo engañados por los medios, por la tele, por otros amigos, por el mundo. Oramos orar por nuestros niños. Cada vez se les están inculcando semillas, ideas falsas, erróneas, que en contra de la familia, en contra de la verdad de Dios. Ocupamos estar orando. El tiempo de orar es ahora. Y lo que va a cambiar es el rumbo en que llevamos como nación de este mundo es el Señor. Usted y yo no podemos, pero el Señor sí. Y mi reto para usted en esta noche es oremos, oremos, oremos. Busquemos del Señor y oremos. Ore en la mañana, ore cuando va manejando, ore cuando va corriendo, ore cuando está en el gimnasio, ore cuando se encuentra con una persona. Oremos y creamos que Dios todavía está en el negocio de transformar vidas, de cambiar el rumbo de naciones enteras, de hacer su santa y buena y preciosa voluntad. Padre, te damos gracias por esta lección. Señor, Honduras se necesita. Ayúdanos a pararnos en la brecha. Ayúdanos a interceder. Ayúdanos a clamar. Ayúdanos, Señor, a orar. A creer que tú aún puedes hacer. Que para ti no es imposible. Que tú transformas vidas aún, Señor. Te amamos, Padre. Bendecimos a nuestra amada nación. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.